Vamos a comenzar. Quiero que primero situemos a la producción ciertamente como una especialidad, o sea, en la década de los 50 eh, eh, se oficializa como tal la vertiente del estudio de como una profesión o como una carrera, la producción en los Estados Unidos. Con el boom precisamente de los mass communication, o sea, los medios de comunicación de masas, los medios de masas propiciaron precisamente que se considerara a la comunicación como una suerte de ciencia que aglutinaba a muchas disciplinas. Entre ellas, no solamente estaba integrada precisamente por el periodismo, sino que se percataron también que la comunicación estaba integrada este, por otros elementos. Justamente a raíz, digamos, de las investigaciones que hizo la Escuela de Chicago a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la cual pues había este, eh, en la cual habían comprobado precisamente que la comunicación estaba integrada por símbolos, lo cual estos símbolos interactuaban, digamos, en conjunto con la sociedad. Se percataron precisamente se percataron precisamente que la misma comunicación pues no era solamente o estaba pensada solamente en el ámbito noticioso, en el ámbito de la información, sino que también estaba o podía dedicarse al ámbito del estudio precisamente del impacto que tenían los símbolos en sociedad. De ahí surge precisamente esta gran vertiente de estudio que ustedes no sé si les han comentado o les han dicho, del interaccionismo simbólico. Entonces surge el interaccionismo simbólico y a partir de ello empiezan otras vertientes de estudio precisamente a concentrarse en el impacto que tienen los símbolos en las diferentes sociedades y posteriormente en los diferentes grupos. ¿Esto qué conlleva? Nos lleva precisamente a replantear a la comunicación desde el ámbito de una disciplina distinta. Esa disciplina va a ser precisamente la publicidad. La publicidad como esa especialidad o esa vertiente que se va a dedicar precisamente al estudio exclusivo de los públicos. La publicidad estudia los públicos, no estudia las campañas, no. La publicidad dedica a estudiar precisamente las características de los grupos y cómo esos grupos reaccionan hacia ciertos estímulos que se les aplican. De ahí surge otras vertientes que van a complementar precisamente el aparato o todo lo referente a esta interacción que se van a dar en los grupos y cómo esos ciclos, digamos, de carácter comunicativo se complementan precisamente con ciclos de carácter, digamos, económicos. La mercadotecnia se va a integrar precisamente a la publicidad y se va a encontrar precisamente el fin principal que hoy tenemos con la publicidad, que es ofrecer un producto o servicio a un público específico. ¿Sí? Pero bueno, ok. Entonces, esto estamos hablando de los años 20, los años 30, el surgimiento precisamente de esta disciplina, pero con el desarrollo precisamente de los medios de comunicación colectivos masivos, la prensa, la radio, por supuesto, la radio en la década de los 20 y con la llegada de la televisión a finales de los 30, 40, y por supuesto del cine, o sea, esa transición que se da entre la radio, el cine y la televisión, pues se empiezan a ver diferentes estudios que se empiezan a desarrollar principalmente en Europa, en Estados Unidos y también en la Unión Soviética.
Estos estudios se van a centrar precisamente en comprender el impacto, en comprender el impacto que tienen los medios de comunicación masivas. O sea, se centran en esa discusión y por ahí surge ya una vertiente muy bien estructurada y que hoy conocemos como la Mass Communication Research, la investigación de los medios de comunicación de masas. Esta que va a tener como fundadores algunos denominados hasta padres de la comunicación, como es el caso de Hovland, como es el caso de Laswell, como el caso de Merton. Bueno, algunos de ellos ahí van a estar precisamente presentes y se van a centrar precisamente en esto, en la producción de los mensajes y el impacto que tienen los mensajes de los medios de comunicación masivo en la sociedad. Entonces, bajo esa lógica, a finales de la década de los 40, en varias universidades de Estados Unidos, siendo Chicago, la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard y posteriormente ya en la década de los 50, la Universidad de Berkeley, van a incorporar una nueva especialidad en todo esto, que se va a dedicar precisamente a profesionalizar y a estudiar. El perfil de los estudiantes va a ser estudiar y comprender los diferentes procesos de producción de mensajes comunicativos. Entonces, a diferencia del periodismo que se va a dedicar única y exclusivamente a indagar precisamente los acontecimientos que estén ocurriendo, digamos, en el contexto mundial o en el entorno inmediato, y con ello producir precisamente una serie de mensajes que expliquen ese acontecer. Y a diferencia de la publicidad, que la publicidad se va a centrar precisamente en comprender las características de los grupos y por supuesto el impacto que tiene o la oferta que tiene un bien o un servicio y la construcción de un mensaje, la producción se va a centrar precisamente, este perfil que se construye, en la elaboración únicamente de mensajes, únicamente. Son la serie de procesos que van a estar involucrados para la producción de un mensaje. Y ahí van a involucrar a tres grandes vertientes, que son las principales en las cuales se va a desarrollar y que de hecho nuestra facultad, o en el caso de México, va a incorporar precisamente esa vertiente. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa vertiente? O esos estudios que se realizan o esta producción que se realiza, pues se va a centrar principalmente en la televisión, en la radio y por supuesto se va a centrar en una primera etapa en el ambiente cinematográfico. Va a dejar de lado o fuera a la producción musical, a la producción literaria, a la producción de corte artística, que también ahí hay algunas expresiones, pero se va a centrar más básicamente en atender a la comunicación o a la producción en la televisión, en la radio y por supuesto en el cine. Que de hecho hoy en día nuestra facultad se ha especializado solamente en la producción audiovisual, o sea, en la radio y en la televisión, dejando fuera todo lo demás. ¿Ok? Bueno, entonces se va a centrar en esa parte, en comprender los diferentes procesos que van a involucrar precisamente la producción, a la producción comunicativa, y con ello van a surgir diferentes especialidades, diferentes subespecialidades de la producción. Si ustedes estudian actualmente producción, pues van a notar, van a darse cuenta que hay una vertiente que se dedica solamente a elaborar el ámbito de los contenidos, o mejor dicho, los guiones, ¿sí? Toda esta narrativa que se va a concentrar precisamente en la construcción de ese documento que le va a dar precisamente el sentido o la narrativa a una producción, ¿sí? El famoso guión cinematográfico, que es el primero que surge. Posteriormente va a ser el guión radiofónico para llevar precisamente toda esta parte.
luego va a surgir precisamente el guión televisivo, etcétera. Bueno, entonces dentro de esta subespecialización va a también existir, o dentro de estas subespecializaciones que van a surgir, va a estar una encaminada precisamente nada más a la dirección, a dirigir precisamente que se lleve a cabo el proceso que se plasma precisamente en el guión, o sea, en el guión, que dice, a ver, tú tienes que hacer esto para que se produzca precisamente esa intencionalidad en este mensaje, tú tienes que, entramos precisamente con esto, vamos a poner énfasis en aquello, etcétera. Bueno, pues también ahí va a estar considerado. Y va a haber otra muy importante que va a surgir también de toda esta vertiente, que es precisamente la edición. Una vez que ya se produce el mensaje, se le va a dar un tratamiento en el cual pues se va a cortar o se va a ampliar o se va a complementar con otros mensajes o con otros elementos que van a constituir todo el mensaje, y a la vez nos va a dar precisamente un producto. Entonces, bajo esa lógica, vamos a encontrar estas tres primeras subespecializaciones, y a la par ya van a surgir otras. De hecho, hoy en día va a haber otras, principalmente en la década de los 70 y principios de los 80, va a surgir una derivada precisamente de la edición que se va a llamar la postproducción. La postproducción no era como tal un requisito formal en la producción, pero con todos los avances que se estaban dando en materia de efectos especiales, principalmente en el cine, pues se empezaron a incorporar precisamente en el ámbito de la producción radiofónica, y por supuesto también en el ámbito de la producción televisiva. La postproducción va a ser un elemento vital para darle precisamente más realismo, más énfasis a al mensaje, y con ello pues va a haber, digamos, toda este elemento que algunos teóricos o algunos investigadores han llamado como la estética de la producción, que es precisamente enaltecer todavía más o hacer una presencia más fina y más llamativa de un mensaje comunicativo. ¿Ok? No sé si hasta ahorita tengan alguna duda. ¿Todo bien? Está bien. Todo bien, Perfecto. profe. Bueno, entonces, la comunicación se empezó a hacer de esta forma, y de esta forma estábamos acostumbrados, o se estaba acostumbrado a que en la producción intervenían muchísimas personas. Yo creo que ustedes son testigos todavía, espero que así siga, de que ustedes van a ver una película en el cine, y precisamente en el cine, una vez que concluye este mensaje cinematográfico, empieza precisamente la parte de los créditos. Todas las personas que participan en la realización precisamente de esta apuesta fílmica, y bajo esa lógica, vemos a grandes rasgos, pues todas las personas que integran a una sola producción cinematográfica. El guionista, el director de cámaras, el director general, el productor, el ambientalista, el de sonido, el de efectos especiales, el de edición, el de animación. Bueno, ya hay una cantidad que a veces en créditos lleva a una reproducción de más de 10 minutos de personas que están involucradas en todo esto que tiene que ver pues solamente un mensaje comunicativo. Eso no ocurre en la televisión ni ocurre en la radio, porque precisamente en la radio y en la televisión los tiempos en los cuales se utilizan para la difusión de estos mensajes, pues le restarían espacios precisamente a algo fundamental, de lo cual depende precisamente la radio y la televisión, que son los anuncios comerciales. Y con lo tal, con ello que quiero darles a entender que también el evitar precisamente
difundir a todas las personas que participan en los procesos de elaboración de mensajes, le resta espacio a no solamente anunciar antes, sino que también le resta espacio o le genera un ruido al interior, como diría Shannon, de la emisora de radio para la competencia con otras estaciones de radio o con otras estaciones de televisión. La gente se aburre precisamente o se dan cuenta de que la gente se aburre porque por poner, imagínense que se diga a todas las personas que colaboran en una producción de radio o todas las personas que colaboran en una producción televisiva, pues se aburre y lo que optarían es por cambiar de señal o de frecuencia. Bueno, entonces bajo esa lógica, observamos precisamente que la radio y la televisión optan por no darle crédito a todas aquellas personas que sí forman parte, digamos, de este entramado. Pues entonces, con todo esto, la gente que quería dedicarse a la televisión o quería dedicarse a la radio principalmente, pues tenía que pasar precisamente por una suerte de estudiar y profesionalizarse en este ámbito. Con ello, había una suerte una suerte, y aquí utilizo esta diapositiva que elaboró mi estimada Monse, que tiene que ver con una suerte de precisamente con una suerte de monopolio para aquellas personas que se dedicaban a esta profesión. ¿Qué quiere decir? Antes existía como tal la profesión, y así lo digo, de fotógrafo. Y se pagaba a aquellas personas que se dedicaban a esta profesión. Hoy, ¿cuántos de ustedes le pagan a un fotógrafo para tomar fotografías etcétera? O sea, en un evento, les pregunto. No, ya no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque todos ustedes ya tienen algo que se llama portabilidad de un medio de comunicación, que es la fotografía. La tienen ya en sus dispositivos digitales, que son los smartphones. Ya no lo hacen. Ya no lo consideran, más bien, ahora ustedes ven que hay personas que todavía se dedican a la fotografía, que van a ciertos eventos y te ofrecen el servicio. De hecho, te toman la fotografía sin compromiso, inclusive así te lo dicen. Te toman la fotografía y te dicen, bueno, si les interesa, paso posteriormente. Con toda la suerte de que a lo mejor a ustedes no les interese y por lo tanto esta persona invierta su tiempo y invierta material para hacer esa fotografía y puede ser que no recupere precisamente esa inversión de tiempo y de material y con lo tal no le retribuye económicamente. ¿Sí? Pues eso ocurre precisamente con la transición digital, que es el arrebato o quitarle el monopolio a aquellas personas que se dedicaban o se especializaban en esta suerte de la fotografía, de la radio, de la televisión, inclusive hasta del teatro. De hecho, hay como tal, el teatro debería de incorporarse a nuestra carrera, porque es parte también la producción escénica, es parte también de la producción. De hecho, así se pensó la carrera en un inicio, pero nunca se incorporó la suerte de las puestas en escena en nuestra carrera, porque el director en turno, cuando se funda precisamente la especialidad de producción, decidió no incorporarla porque consideraba que el teatro no debería de estar incluido precisamente en los medios de comunicación, en el estudio de la comunicación. Bueno, por eso ustedes se dan cuenta que la carrera de teatro no está en nuestra facultad, está en la Facultad de Filosofía. Bueno, pues esto ocurre precisamente con la transición que se va dando. Se arrebata el monopolio no solamente a las personas que se dedicaban a esta profesión o a la profesión, sino también se le arrebata el monopolio a aquellas empresas que se dedicaban precisamente, precisamente a esta vertiente
que tiene que ver con la producción de mensajes comunicativos. ¿Qué quiere decir con esto? Que con la llegada precisamente de la era digital, se le arrebata el monopolio a las televisoras para hacer televisión, se le arrebata el monopolio a las radiodifusoras de hacer mensajes radiofónicos y también se le arrebata el monopolio a las diferentes suertes de disqueras de hacer mensajes, digamos, musicales. Ahora, con la era digital, ustedes mismos pueden ser productores, guionistas. Bueno, ha pasado casos de que hay series o hay películas, pues que el productor era el director y el director era el guionista y el guionista era a su vez el fotógrafo, o sea, todo lo hacen. De hecho, esto permitió que muchos directores de cine pudieran hacer producciones independientes. Y cuando digo independientes es que las hicieron y las financiaron ellos mismos. Tim Burton es un claro ejemplo de ello y hay una entrevista que más tarde les compartiré, que precisamente Tim Burton dice, pues yo tuve que hacer mi primera película que hice, que fue más bien un corto, fue a partir del uso del stop motion, que es esta técnica que se utiliza precisamente con el uso de la plástica de artistas plásticos, o sea, la plastilina, para narrar un discurso o narrar un mensaje y que ese mensaje pues tenga precisamente todas las composiciones y características cinematográficas. Bueno, eso ocurre precisamente con la llegada del ambiente digital. Los costos, en primer lugar, se abarataron o se redujeron. El acceso a los elementos para realizar precisamente mensajes comunicativos, pues se redujeron en un más de 1000%. Comprar una cámara para hacer televisión era carísimo. Estábamos hablando a mí me tocó todavía esa etapa, la transición de lo analógico a lo digital, y comprar una cámara digital, pues era, no digital, o sea, una cámara para hacer televisión, pues era una cámara aproximadamente de 500,000, 400,000 pesos. Pues nadie, bueno, a lo mejor algunos sí, pero nadie tenía para comprar una cámara. Y no se diga la cámara, tú puedes comprar a lo mejor la cámara, pero todos los aditamentos que llevaba, que el tripié, que posteriormente tenías que comprarle el micrófono, la iluminación, bueno, una cantidad impresionante de elementos que tú dices, bueno, era carísimo acceder a este tipo de tecnologías. Pues los costos se abarataron, se redujeron y al grado de que muchos de ustedes hacen producción sin necesidad de todos estos aditamentos. Yo estoy casi seguro que muchos de ustedes han apostado a hacer mensajes en YouTube, han apostado a hacer mensajes en TikTok, estoy casi seguro, porque la misma aplicación y las mismas herramientas con las cuales ustedes cuentan se los permite, sin necesidad de toda una suerte de crear un estudio, imagínense, adecuar un espacio para que sea su estudio de televisión. Hoy en día, los filtros que te permite TikTok, pues pueden tener un estudio andante, o sea, pueden cambiar de escenografía de una forma sencillísima. Cuando antes la escenografía, pues requería precisamente de una gran cantidad de recursos, tenías que contratar a una persona que se dedicara a hacer escenografías, o sea, todos estos espacios para poder adecuarse, pues, para que pudiera transmitirse o sea, el mensaje. Hoy en día ya ustedes van a las televisoras, no sé si conozcan las televisoras, y ya se utiliza una famosa pantalla verde, en la cual, pues, básicamente ahí proyectan, no quiere decir que esté un proyector, no, 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 sino que ahí, se perfora la imagen en tiempo real y se coloca el mensaje que quieren, utilizar para precisamente, hacer una referencia directa al espectador del mensaje más bien reforzar el mensaje que se está diciendo. Bueno, hoy en día esa es una realidad y se hace de esa forma. Ahora, también se redujeron los tiempos. Antes los procesos eran más tardados porque precisamente se grababa, luego se tenía que hacer todo un proceso de edición, se tenía que hacer un proceso de multiformato, o sea, pasar de un formato a otro formato para que pudiera ser
legible y transmitido vía satelital. O en el caso de las fotografías, pues se tomaba y se tenía que hacer todo un proceso de revelación, o sea, de revelado, que muchas veces en ese proceso de revelado, provocaba precisamente que muchas personas pues se dedicaran a únicamente o empresas se dedicaran a ese proceso, ¿sí? Esto pues derivó precisamente en la crisis y desaparición de muchas empresas. Yo creo que ustedes no sé si conozcan a una empresa que se llamaba Kodak. Kodak se dedicaba a todos estos elementos que requerías para precisamente poder revelar una fotografía. Te vendían primeramente te vendían el rollo, luego te vendían el papel para editar la fotografía o imprimir la fotografía, te vendían los químicos, bueno, te vendían todas las charolas, te vendían ciertos, los polvos que se le vertían después a una fotografía para adecuarla ya para poder hacerla legible. Todo eso te lo vendía esta empresa. Cuando se da la transición a la cuestión digital, pues esta empresa ya empezó a perder su razón de ser, al grado de que Kodak hoy en día ya no existe. Después de que esta empresa fue una de las más importantes, no solamente en la industria de la fotografía, sino también en la industria del cine, al grado de que en Hollywood tenían el monopolio de la cinta que se utilizaba en las diferentes cámaras cinematográficas para grabar. Ellos eran los únicos. Le trató de competir una empresa, y Kodak es una empresa norteamericana, le trató de competir una empresa japonesa que ustedes yo creo que conocen, que se llama Fuji, o Fuji, como le dicen. Pero aún así no logró tener tanta presencia como lo tuvo Kodak. Entonces, bajo esa lógica, pues también el tiempo se redujo enormemente. Se generó precisamente todo esto que tiene que ver con se aumenta precisamente la calidad derivado del uso precisamente de la cuestión digital, la calidad de los mensajes cambiaron abruptamente. Ustedes vean una serie, o sea, no nos vamos tan lejos. Ustedes vean en Netflix, Friends, que se grabó en la década de los noventas y principios de la primera década de este siglo. Ustedes vean Friends y van a ver la calidad con la que se grabó. Y ahora vean producciones como Games of Thrones, The Crow, o sea, todas estas producciones que actualmente ustedes ven en las plataformas digitales y van a ver que inclusive hasta la imagen de Friends se ve como, parece como que deteriorara, o sea, se ve como un deterioro en la imagen, como si estuviera pixeleada, así le vamos a poner, de hecho ese término llega con la digitalización, se ve como degradada la imagen. Y no les estoy hablando de una película de principios del siglo XX o una serie de principios del siglo XX. Estoy hablando de una de las series más exitosas de todos los tiempos y una serie que se realizó a finales del siglo pasado y principios de este siglo. O sea, no tiene, Friends tiene, ¿cuánto les gusta? ¿20, 30 años? No, todavía 30 años no los tiene porque empezó en el 95. Bueno, tiene 25 años, Friends, y aún así ustedes ya la ven y van a notar precisamente todo esto. O no nos vamos tan lejos, revisen los mundiales de fútbol. A lo mejor si no les gusta, a mí tampoco me gusta el fútbol, pero ustedes ven los mundiales de fútbol y hoy en día ven no nos vamos tan lejos, el de Brasil del 2014 y ven el de Rusia 2018 y van a ver la diferencia que hay porque precisamente hoy en día se le está apostando a mayor calidad. Ustedes compran una pantalla en una tienda de electrónica. Esa pantalla a lo mejor en el 2020 es un super pantallón y es súper exitosa y tiene la mayor nitidez y va en el siguiente año y esa pantalla ya empieza a ser desuso. De hecho, a mí me pasó eso. Yo compré hace 2 años una pantalla y se me ocurrió ir precisamente este año bueno, darme una vuelta. No la voy a renovar, no me interesa renovarla ahorita,
pero me di una vuelta precisamente por una tienda departamental y vi que había una pantalla que ya, inclusive la mía, pues ni siquiera ya estaba en desuso. O sea, ya dentro de la tecnología, pues ya ofrecía menos detalle que las nuevas pantallas. Pues eso ocurre precisamente. Los smartphones, ese es el resultado de ello. Ustedes compran un teléfono inteligente del 2010, de 2020, y justamente en el 2021 ya va a ser desechado porque el nuevo teléfono o la nueva tecnología que se vaya a desarrollar, pues se está adecuando precisamente a estas nuevas vertientes con mayor detalle, ¿sí? Ofrecerle al usuario mayor sensación de la realidad, de que ese mensaje es real, y por lo tanto la cámara fotográfica con la cual que está incorporada en ese teléfono tiene que estar más pensada en ofrecerle al usuario esa sensación de lo verdadero, de la realidad, ¿sí? Por eso se invierten millones de dólares en investigación. Las empresas dedicadas a los smartphones invierten millones de dólares en tener la mejor tecnología en el ámbito del dispositivo de la cámara. Muchos de ustedes compran sus smartphones a partir de la calidad que les ofrecen la cámara fotográfica. ¿O me equivoco? No, estoy casi seguro que no. Ahora, con la llegada, a ver si que alguien quería participar. Adelante. Ahí se escucha como que alguien quiere participar, pero no se escucha. Creo que es. Dani, ¿tú quieres participar? ¿Sí? ¿O quién era quien quería participar? Bueno. Creo que era Adriela. No, Ah, creo que sí, Dani, porque prendía su cámara y movió el dedo, pero no se escucha cuando prende el micrófono. ok, perfecto. Bueno, ok, creo que no hay ningún problema. Escribí en el chat. Sí, dice sí, pero no me escucho. Bueno, no importa, no te preocupes. Si quieres, escríbelo por el chat y yo lo comento. Bueno, sí, o sea, toda esa parte, vean cómo ha ido cambiando precisamente con el proceso digital. También hoy en día con el proceso digital también ocurrió algo bien interesante, que es la segmentación inteligente. La segmentación inteligente, pues es esta parte que tiene que ver precisamente con que las producciones hoy en día invierten millones de dólares en saber a qué público van a dirigirse. Netflix es un claro ejemplo de ello. Netflix ya tiene su público muy bien segmentado y ya sabe qué tipo de producciones están dedicadas a cierto grupo. Y va a invertir precisamente la inversión que haga en estas series o en estas producciones, pues ya está casi con la seguridad de que ese público va a responder a esos mensajes y por lo tanto no va a ser tan necesario derramar tanta dinero en publicidad para que la gente vea esa serie. Ese es un hecho. Ya está muy bien segmentado. Ya no hay la posibilidad de que se arriesgue en una gran producción y que esa producción sea un fracaso, cosa que sí ocurría antes. Se hacían producciones televisivas y por ello antes de producirse existía algo que se conocía como el pilotaje. En México no existe eso. En México nunca se adoptó ese esquema que es muy estadounidense, en el cual se producían los primeros 3 capítulos, se proyectaban digamos, en el horario prime, o el horario estelar, y en ese horario estelar se hacía toda una adecuación del rating de audiencia para saber si esa serie era viable producirse o no se producía. Bueno, eso se hacía, ahora ya no es necesario, ya se produce toda la temporada o la primera temporada, que son acerca de mínimo 6 capítulos, máximo 10 capítulos, porque también esto generó que también hubiera una adecuación o una suerte de cambio en las producciones. ¿Qué quiere decir esto? Antes las series televisivas eran de 20 a 24 capítulos por año. Hoy en día las series ya no son así, ya son de 5 a 6 capítulos a 10 capítulos máximo. Y estas producciones ahora son más acercadas o cercanas a la producción cinematográfica, porque ya le invierten muchísimo capital en cuestiones de postproducción, escenografía, ambientación, bueno, una gran cantidad. ¿Sí? Por eso se reduce ese número de mensajes
y se adecua más a un ambiente de producción cinematográfica. Por eso, jóvenes, si ustedes se dedican a la producción televisiva y quieren hacer series, pues tienen que pensar mucho en estudiar producción cinematográfica porque precisamente hoy en día se hace bajo esa dinámica. ¿Sí? Bueno, voy a leer el mensaje de que nos manda Dani. Dice, solo quería comentar que era muy cierto. Uno de los datos que es de más interés cuando adquirimos un celular o estamos escogiendo entre varios es la calidad de la cámara, ¿sí? Es eso. Porque a ustedes les interesa mucho eso para tomarse ustedes fotografías. Ustedes, de ustedes, o sea, no para tomar, para tomarse ustedes fotografías. Y todo eso tiene que ver. Bueno, pues entonces tenemos esta parte de la segmentación inteligente. Y después tenemos que los mensajes hoy en día son adaptables a cualquier plataforma. Hay un mensaje que se produce para el cine, pero no solamente está adaptado en el cine, sino se piensa para producirse en la televisión y no solamente en la televisión, sino en los dispositivos digitales que hoy portamos todos los días, que son los famosos smartphones. ¿Sí? Se adaptan a cualquier dispositivo, se adaptan precisamente también a los dispositivos personales computacionales, a las computadoras, y pues hoy en día ya tenemos todo eso. El mensaje se tiene que pensar precisamente para adaptarse a cualquier plataforma. Antes era exclusivo de una plataforma o de un medio de comunicación y ahora no es así. Se tiene que pensar o adecuar ese mensaje para una parte que pueda ser utilizada, utilizada en cualquier dispositivo. De hecho, hay toda una crítica enorme, por ahí alguien lo comentaba, hay una crítica enorme de muchos directores de cine de que están en contra de que precisamente Netflix haga cine. Ellos están convencidos que el cine no se puede, no es cine el que se reproduce en una pantalla de smartphone o en una pantalla de televisión o en una pantalla de computadora. Eso no es cine o no se debe de pensar como cine. El cine es aquel que se reproduce en una sala de cine. Por eso, la película de Roma, tanto escándalo, porque para poder competir en una puesta en los diferentes concursos que se celebran alrededor del mundo, para poderse considerar cine, tuvo que proyectarse en salas de cine, en algunas salas de cine. O sea, vean lo interesante de este caso para poder competir, porque todavía es tan tradicional. Ahorita te doy la palabra, Ángel, para poder, este ambiente tan tradicional y tan conservador, que ustedes piensan que el cine es algo muy abierto. No, es algo tan conservador que para poder competir en los diferentes concursos que hay a nivel mundial o las competencias, pues tiene que proyectarse en cierto número de salas de cine. Si no se proyecta, entonces no puede competir. Y Roma es la que abre el hito o genera todo ese debate para que después los mismos premios cambien precisamente las reglas de operatividad en esos concursos y ahora ya no es necesario que se proyecte una película, o sea, una producción cinematográfica, se tenga que como requisito proyectar en una sala de cine para competir en los diferentes ámbitos de concursos internacionales. Ahora sí, Ángel, por favor. Sí, estaba pensando que precisamente en esto que comenta de que se adaptan a cualquier plataforma digital, me viene a la cabeza el arrebato monopólico, como lo estaba mencionando, que se derivó con la pandemia, ¿no? En donde de verdad ya nos dimos cuenta que no es necesario que salgamos de casa para tener todos los servicios que están afuera. Y ejemplos muy claros son, por ejemplo, las obras de teatro, los conciertos, compras, no sé, como en Amazon, Mercado Libre, en donde de verdad ya no tienes que salir a ningún lado para poder disfrutar de esos servicios, ¿no? Pero creo que no todo es tan bonito como parece, porque evidentemente hay un arrebato, como usted lo menciona, en empleos de, por ejemplo, toda la gente que está trabajando en teatro, detrás de cámaras, la gente del staff, de, no sé, de taquillas, la gente que se pone afuera vendiendo dulces. Absolutamente todos esos empleos han ido colapsando poco a poco debido a que, pues, esta
convergencia digital ha tenido de verdad un impacto muchísimo mayor en esta época, ¿no? Que quizás, exacto, no hay que verlo de una manera tan negativa, al contrario, creo que es positiva, pero así como tiene puntos muy buenos, también tiene algunos, más que nada económicos, que creo que afectan bastante a todos, ¿no? Sí, justamente eso, y eso es a lo que quería llegar, que lógicamente ahorita, digamos, con la pandemia, bueno, se adaptan los diferentes mensajes a diferentes circunstancias y seguimos, digamos, degustando del cine, seguimos degustando de la televisión, todo esto sin la necesidad de salir de nuestras casas. En ese sentido, sí, adelante, Natalia. Sí, quería mencionar que también como que esta ambivalencia entre ventaja y desventaja podría, presentarse en la forma en la que consumimos todos estos productos. Por ejemplo, en la parte musical, como antes, de esta venta física, pues tú tenías toda la experiencia de que comprabas el álbum, veías la portada y cuando abrías el disco, pues sabías quién había hecho la portada, venía la productora, venía el sello discográfico, quiénes habían participado, incluso a veces las letras de las canciones, ¿no? Y sabías el año, y, por ejemplo, hoy la experiencia de consumo en Spotify, pues, prácticamente tú buscas un artista y le das aleatorio, ¿no? Entonces, ya sea que consumas álbumes recopilatorios o, haya una cuestión ahí, de que primero escuchas una canción de su primer disco y después salta al último, etcétera. O sea, cada vez es como que menos profunda la experiencia del consumo. En el cine, por ejemplo, había visto, sobre algunas películas y que los directores, se quejan porque dicen: "Es que yo hago mi película para que se consuma en un cine y que la gente, con estos elementos que te permite el cine, tenga una experiencia más inmersiva a la narrativa y a la propia película", ¿no? Y que, por ejemplo, es difícil con un teléfono, a lo mejor si no tienes un buen sonido, una buena calidad, si la ves en el metro, si te distraes, ¿no? O sea, como que hay menos, profundización, no sé si llamarla así, pero en la experiencia del consumo. Sí, totalmente. Justo lo que estás comentando, eso es la gran crítica de muchos directores de cine, que dicen, no, es que la experiencia en el cine es distinta, porque si tú la ves en tu casa, digamos, en una pantalla, esas es Smart TV, puede ser que puedes estar viendo el celular al mismo tiempo, o sea, factores de distracción que van a interrumpir precisamente la capacidad que te provoca el cine de sentir las experiencias. O sea, lo que vas a una sala de cine es la transmisión de sensaciones y experiencias, ¿sí? O sea, eso es lo que se busca. ¿Por qué creen que Goebbels lo utilizó precisamente en la Segunda Guerra Mundial para persuadir a la gran mayoría del pueblo alemán? Porque te transmitía esas emociones, esas experiencias, ¿sí? Pero creo que por más que se resistan, de una u otra manera, todas las plataformas están llegando a lo que, o sea, se están pareciendo muchísimo más que hace unos años, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Natalia acerca de Spotify, de quizás en un principio sí era muy complicado que pusieran toda la información de créditos, etcétera, etcétera, pero ahorita si tú pones una canción, te sale la portada del disco, el año, el artista y muchos de ellos ya tienen también la letra incluida. Entonces, creo que aunque ellos se resistan tanto en decir que la experiencia es distinta si tal vez compras el disco o vas a su concierto en persona o vas al cine a ver la película, las plataformas se están acercando cada vez más a lo que el producto en sí prometía desde un inicio, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ellos también se han percatado de todas estas críticas y por eso han empezado a adoptar, digamos, todas estas medidas. Ahora lo que voy con esto es precisamente, y con ello quiero, y con esto concluyo la sesión de hoy, es precisamente hoy en día la digitalización ha llevado, en primer lugar, al quiebre de muchas empresas que se dedicaban a ciertas industrias en la producción. Muchas disqueras están al borde de la quiebra, así, imagínense, antes era el monopolio de las disqueras y todo el mundo que ahora están al borde de la quiebra. Muchas empresas, también muchos estudios de cine
han quebrado, o sea, Universal Studio, Paramount, todos estos han empezado o han tenido momentos en los cuales si no se adaptan al nuevo orden mundial, han estado en números rojos y casi a punto de la quiebra. Muchas empresas, digamos, como les puse el caso de Kodak, Fuji, también están al borde de la quiebra. O sea, toda esta parte, la digitalización, nos ha traído también cambios en los cuales, en los cambios de paradigma, y con esto concluyo, es que el monopolio que tenían para la producción de mensajes, en la cual te tenías que profesionalizar y tenías que acudir a un lugar donde precisamente se llevaba a cabo la producción del mensaje, pues ha dejado de ser precisamente ese monopolio parte esencial de la producción de mensajes. Hoy en día el monopolio ya no es así. Cualquiera puede generar música, cualquiera puede generar, cuando digo cualquiera, es una sola persona, no una gran cantidad de personas. Una sola persona puede hacer música, una sola persona puede hacer teatro, aunque ustedes no lo crean, los monólogos los hacen. Una sola persona puede hacer cine, una sola persona puede hacer televisión. O sea, se arrebata ese monopolio que tenían las empresas y ahora se le da la sensación o la oportunidad a los individuos de poder configurar precisamente esto que hoy consideramos como la individualidad y por lo tanto la producción individual de mensajes. Y con ello, pues la producción también no escapa a ello. ¿Qué les quiero dar a entender? Que si ustedes no se adaptan, aquellos que están estudiando producción, a esta nueva dinámica y a este nuevo orden mundial, pues van a quedar o están destinados pues a lo mejor estar en las filas del desempleo. Perdón que lo diga, pero es así. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario que tengan de este tema que acabamos de ver? ¿Qué les pareció? ¿Si les gustó o no les gustó?